Listo, perfecto. Ya. Bueno, la historia de virus papiloma humano es un poco de lo que yo he trabajado bastante, sobre todo en el posgrado, y el profesor con quien yo trabajé justamente era el experto en virus papiloma humano. Es una historia que comienza con las capacidades oncogénicas que tiene este virus, pero en unos tumores que no se sabe si tiene una relación causal. Recuerden que ayer yo les mencionaba que habían algunos virus que tienen una relación causal con tumores propiamente tal. Por ejemplo, virus Epstein-Barr con algunos linfomas, linfoma de Hodgkin, linfoma de Burkitt, o en células epiteliales como el carcinoma nasofaríngeo o carcinoma gástrico. En este caso, virus papiloma humano, yo sé que lo han escuchado alguna vez en su vida, que saben que existe una vacuna y por ende para nosotros como virólogos, virus papiloma humano es fácil de entender porque es un virus pequeñito, de los más pequeñitos de la familia de los virus en general, mide como 50 nanómetros. Su genoma está compuesto por por poquitos genes que codifican a proteínas. Eso aproximadamente contenido en información genética en 7000 pares de bases. Eh, Hay muchos virus papiloma humano en cuanto a su clasificación. Su principal clasificación es por genotipos. Ya muchas veces los van a encontrar equivocadamente como serotipos. Y vamos a ver por qué son genotipos y no serotipos. Básicamente porque este virus no tiene o no produce una buena respuesta inmunitaria. Vamos a ver por qué este virus persiste, sobre todo en uno de los puntos que vamos a dar cuenta acá, uno de los puntos importantes, que es su relación causal con cáncer cervicuterino. Si lo llevamos a una clasificación un poquito más llevada a la clasificación clásica, están los alfa, alfa papilomavirus, beta, gamma, mu y nu. ¿Cuáles son los que nos afectan más a nosotros? Principalmente alfa papilomavirus. Y dentro de los alfa papilomavirus, lo que nosotros sabemos es básicamente que dentro de los alfa papilomavirus ustedes van a encontrar virus papiloma humano de bajo riesgo, oncogénico, o sea, se divide por su capacidad oncogénica, y los virus papiloma humanos de alto riesgo oncogénico. Los de bajo riesgo oncogénico, los genotipos principales son el genotipo 6 y 11, 42, 43 y 44. ¿Con qué tipo de lesiones están asociados estos virus papiloma humanos de bajo riesgo? Principalmente con verrugas. Verrugas genitales o verrugas de la planta de los pies, los más comunes que se encuentran. Eh, con respecto a virus papiloma humano de alto riesgo, existen varios genotipos, son 15, siendo los principales 16 y 18, que se atribuye alrededor de el 70% de la carga mundial de cáncer cervicuterino son producidos por genotipos 16 y 18. Entonces son los más importantes a evaluar y los más caracterizados a nivel de investigación clínica y básica. De esta forma, la estructura del virus papiloma humano lo voy a llevar un poquito a la biología molecular del virus, que es este genoma doble hebra circular. Es un virus que tiene una región no codificante que se llama URR o región larga no codificante, LCR. Lo están observando no sé si logran ver mi puntero, no sé. ¿Sí? ¿Logran ver el puntero? Perfecto. La URR o LCR es súper importante porque es la que ayuda a regular todo lo que es expresión génica en este virus. Entonces, nos hemos dado cuenta que esta región responde tanto a factores que son virales como celulares. Y principalmente me voy a referir a los factores virales y celulares que son tipo factores de transcripción. Entonces, lo que se ha visto es que esto es un mecanismo, se abre una puerta a mecanismos de interacción entre el hospedero y el virus que son claves para la regulación de la expresión génica viral. Dentro de las regiones tenemos la región temprana, que da cuenta o codifica a proteínas que están involucradas en la replicación viral, y después tenemos las regiones que son la región tardía, que es dado principalmente por los genes L1 y L2, que dan cuenta a las proteínas de la cápside viral. Dentro de este virus, entonces, tenemos la región temprana, tardía y la región no codificante.
Dentro de la región no codificante hay una parte muy crucial de entender, que es la región de la LCR, donde hay sitios de unión a un factor de transcripción viral que se llama E2. Es una proteína viral que básicamente lo que hace es regular la expresión génica de las proteínas tempranas principalmente. Entonces vamos a ver por qué es tan importante este punto. Bueno, cada una de las proteínas tiene una característica que da cuenta a diferentes funciones que tienen que ver principalmente con la replicación viral. Cuando hablamos de virus papiloma humano, vamos a entender que hay dos tipos de infecciones. Recuerden que yo le había mencionado que la que tiene que ver más con la oncogénesis es la infección abortiva o no productiva. Pero este virus, también como los de bajo riesgo principalmente, también producen en algún punto partículas virales. O sea, puede tener ambos tipos de replicación, tanto productiva como abortiva. De esta forma, la replicación productiva, lo que estamos viendo acá, requiere propiamente tal de que el virus ingrese en el epitelio específicamente. Este virus presenta tropismo por el células epiteliales y requiere ingresar hasta las células de la lámina basal. Para ingresar a las células de la lámina basal, virus papiloma humano principalmente ingresa por lesiones que ocurren en el epitelio, lesiones, microlesiones que generalmente ocurren en el contacto sexual y por ende ingresan hasta, en el caso de los virus papiloma humano de alto y bajo riesgo, que tienen este tropismo principalmente por el cuello del útero. Una vez que ingresa este virus por estas microlesiones, se une por algunas integrinas caracterizadas como receptores funcionales para el ingreso del virus y posteriormente el virus comienza a replicar. Básicamente, en las células de la lámina basal lo que hace el virus es replicar de manera baja y constante, manteniendo un bajo número de copias de los genomas virales. Posteriormente, es súper interesante cómo se comporta este virus, porque este virus depende, la replicación y su ciclo replicativo depende de la diferenciación del epitelio. Una vez que se va diferenciando el epitelio, se van transcribiendo y se van traduciendo proteínas virales, como las proteínas tempranas que estamos viendo acá. Entonces, a mayor diferenciación, mayor contenido de proteínas virales E1, E2, E6 y E7. Luego se traducen las E4, E5 y posteriormente en una región ya totalmente diferenciada se empiezan a expresar proteínas que tienen que ver con la cápside viral. Entonces, si lo llevamos a una parte muy, muy sencilla de entender, sería el virus ingresa, luego se replica su material genético y posteriormente produce sus proteínas estructurales que le permiten generar una partícula viral completa. Y ojo con esto, los virus, en este caso, ustedes ya conocen varios virus y saben que producen efectos citopáticos para poder egresar, lisis en muchos de los casos, ¿no es cierto? Ahora, este virus no produce un efecto citopático y por ende el virus egresa por la descamación de las células epiteliales ya diferenciadas, ricas en queratina, ¿no es cierto? Ya nucleadas, o sea, ya no tienen funcionalidad. Y desde ahí, bajo irrupción mecánica, lo que va a pasar es que se van a empezar a liberar partículas virales. Entonces, este virus básicamente, si lo llevamos a un cultivo de células como lo comúnmente reconocido, donde tenemos un sustrato, básicamente no se producen partículas virales porque el tipo de cultivo que nosotros realizamos comúnmente es un tipo de cultivo en monocapa. Es una sola lámina de células que se está viendo involucrada en un cultivo de células. Entonces, ¿cuál es la estrategia para producir, si uno quisiera llegar a producir partículas virales de virus papiloma humano? Es generar un tipo de cultivo en 3D que nos permita tener un modelo de diferenciación. ¿Ya? Esa es la única forma de generar partículas virales de virus papiloma humano, no en un cultivo propiamente tal en monocapa. ¿Ok? Entonces, esto básicamente le llamamos en un principio amplificación inicial, amplificación de mantenimiento en la zona central del epitelio
y posteriormente una amplificación vegetativa ya cuando deja de amplificar su genoma, sino más bien ya tiene que egresar. Todo esto le llamamos infección productiva, ¿ya? Y se da principalmente en las lesiones tipo verrugas, eso es lo principal, ¿ya? Hay bastantes infecciones productivas, pero también cuando hablamos de una infección en cuello uterino, principalmente vamos a encontrar que hay infecciones productivas en lesiones intraepiteliales de bajo grado, no así en las lesiones intraepiteliales de alto grado y ya en cáncer. Porque se supone que lo que se relaciona, o el tipo de infección que se relaciona con cáncer propiamente tal, no es la infección productiva, sino más bien la infección abortiva o no productiva. ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud contra virus papiloma humano? Bueno, en un momento, contra virus papiloma humano, la Organización Mundial se puso metas para erradicar este virus y erradicar principalmente el cáncer de cuello uterino a través de tres objetivos claves de la Organización Mundial de la Salud. Claramente se dieron cuenta, en un principio lo querían erradicar al año 2030, posteriormente lo corrieron al año 2042, y ahora ya se sabe que para erradicar cáncer cervicuterino en nuestro planeta, básicamente vamos a llegar hasta el año 2100, ¿ya? O sea, hay un montón de tiempo para considerar que va a haber cáncer de cuello uterino en el mundo. Sin embargo, las estrategias para disminuir la cantidad de cáncer de cuello uterino como una estrategia es la inmunización. A este plan se le llama 90-70-90. Inmunización 90% de las niñas con vacuna contra el VPH antes de cumplir los 15 años. Cribado del 70% de las mujeres mediante una prueba de alta precisión antes de los 35 años y de nuevo antes de los 45 años. Luego, un tratamiento oportuno en el 90% de las mujeres con lesiones precancerosas o cáncer cervicouterino, para evitar que lleguemos hasta la lesión más maligna, que es la lesión ya metastásica. Entonces, básicamente, ¿cómo estamos a nivel país? Si lo llevamos a números, no estamos tan mal comparado con otros países. Por ejemplo, yo lo comparaba el otro día de un simposio en el Instituto de Salud de Perú y me pidieron un análisis comparativo y básicamente nosotros estamos mucho mejor que los países vecinos en general. ¿Por qué? Porque si vemos cáncer cervicuterino, se posiciona quinto en cuanto a todos los cánceres que afectan a las mujeres. Y básicamente tenemos un número acotado a 1.500, 1.600 mujeres registradas con este tipo de cáncer. Interesantemente, virus papiloma humano y cáncer cervicuterino se relaciona y tiene un rol progresivo dentro del desarrollo del cáncer cervicuterino. No es que virus papiloma humano infecte inmediatamente se genere un cáncer cervicuterino propiamente tal. No, aquí hay un desarrollo progresivo, básicamente lo que sabemos para todos, hombres y mujeres, que el 75% de la población mundial en algún momento de su vida se va a infectar con algún virus papiloma humano. Ahora la pregunta es, ¿por qué en algunos casos sí se desarrollan cánceres y en algunos casos no? Y aquí es importante destacar que recuerden que el virus papiloma humano afecta tanto a hombres y mujeres, principalmente el más caracterizado es cáncer cervicuterino en mujeres, sin embargo, en hombres hay otros tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de orofaringe, el cáncer de pene, el cáncer de ano, que también nos afectan y podrían ser un problema de salud público que hoy día está en crecimiento, por lo menos acá en Chile. Entonces, de esta manera, virus papiloma humano, cuando infecta un epitelio de cuello uterino, primero tiene que infectar, básicamente entre 0 a 1 año se pueden desarrollar lesiones de bajo grado, luego lesiones de grado intermedio, esto se le llama displasia, y posteriormente de 1 a 5 años ya tendríamos una lesión displásica de alto grado.
Una lesión displásica me refiero principalmente ya a un proceso donde ya se están transformando las células. Recuerden que habíamos hablado de la inmortalización y la transformación previo al cáncer propiamente tal. Bueno, aquí estamos hablando que varias células ya se están transformando y una vez que ya están transformadas, están predispuestas a generar un cáncer propiamente tal, y esto lo podemos observar entre 1 a 40 años, donde se podría generar un cáncer cervicuterino, principalmente si lo llevamos a esta patología. Entonces, eh, esto que estamos viendo acá en este punto es importante destacarlo porque la detección temprana de una lesión displásica es crucial para poder revertir el proceso neoplásico inducido por virus papiloma humano. O sea, por eso es tan clave poder detectarlo a tiempo para poder revertir este proceso displásico, porque uno puede, bueno, propiamente tal, uno no, pero el médico tratante, principalmente el ginecólogo, puede extirpar la lesión y posteriormente dar el seguimiento apropiado para que no se desarrolle un cáncer cervicuterino propiamente tal. Cuando llegamos a cáncer cervicuterino, ya no hay reversión. Cáncer cervicuterino va a ser tratado solamente y posteriormente darle el seguimiento apropiado, pero una gran proporción de las mujeres, a pesar de ser tratadas, vuelven a recaer y terminan con metástasis en otras localizaciones anatómicas. De esta manera, es crucial hacer la detección temprana. ¿Por qué virus papiloma humano en algunos casos se asocia a cáncer? Principalmente por lo que vamos a hablar ahora. Primero hay que entender que lo que estábamos viendo anteriormente era una lesión productiva. Las lesiones el tipo de infección que se relacionan a lesiones malignas son las infecciones no productivas. Las infecciones no productivas, básicamente ocurre lo siguiente. Virus papiloma humano se integra en el material genético del hospedero. Hay regiones sensibles a daño genético dentro del genoma viral que permiten que se generen cortes. Dentro de las regiones sensibles a cortes, el principal mecanismo o donde se quiebra el material genético del virus es principalmente en una región clave, que es la región codificante para lo que habíamos hablado anteriormente, que es la región codificante para la proteína viral E2. Y por favor, esta parte es un poco densa, así que si no lo entienden en alguna parte, me hablan directamente nomás y lo vuelvo a repetir, ¿ya? Por favor, para que lo puedan entender a cabalidad. Dentro de esto, entonces, cuando se quiebra el material genético de virus papiloma humano, se quiebra generalmente en la región que va a codificar a E2. Cuando se quiebra el material genético que va a codificar a E2, posteriormente los mecanismos de reparación del daño al ADN, que son de la célula propiamente tal, reconocen a este genoma viral como parte o material propio de la célula y lo integran, es decir, lo recombinan con el material genético del hospedero y el genoma viral se integra al genoma del hospedero sin tener necesariamente una enzima especializada en la integración, que se llama integrasa en el caso de un VIH. Sin tener una enzima integrasa, el virus se integra gracias a la recombinación y las reparaciones producidas por la célula. De este modo, cuando se pierde E2 o la información genética de E2, básicamente si no hay información genética de E2, no se produce E2. ¿Y por qué era tan relevante esta proteína cuando se producía? Básicamente E2 es un regulador transcripcional de E6 y E7. ¿Y quiénes son E6 y E7? Son las oncoproteínas virales de virus papiloma humano. De este modo, E6 y E7 son las proteínas responsables del desarrollo neoplásico asociado principalmente a los cánceres de cervicuterino, cáncer de orofaringe y otros. De esta manera, cuando no está E2 como represor transcripcional, lo que pasa es que hay una upregulación, se sobreexpresan E6 y E7. Y por lo mismo, como lo vemos en esta figura de la infección no productiva,
desde el comienzo, desde cuando ya una célula está infectada, lo que va a pasar es que hay un aumento de producción de E6 y E7. Y básicamente, como el virus no puede egresar desde el genoma del huésped, no hay producción viral. No hay partículas virales en una infección productiva. ¿Se entiende entonces por qué no hay partículas virales? ¿Sí? Sí, yo entendí. Vamos. Perfecto. Jackson, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, sí, ¿Vamos bien? Ya, sí, perfecto. pues. Pablo, ¿también? ¿Todo ok? Sí, lo entendí. Perfecto. Soledad, sé que se desconectó el micrófono, pero se da por entendido que... Ok. José, ¿también? Sí, profe, consulta, el PPT lo va a mandar después, ¿cierto? Porque las letras por lo menos yo no las veo tan claritas. Ya, sí, sí, lo voy a, Inmediatamente, sí. lo voy a Sí, enviar. Sí, igual como envié la otra clase, así que no hay problema. ah, ya. Eh, Entonces, sí, ahí lo voy a tratar de compartir inmediatamente en un lapso ahí que hagamos. Ya, entonces se entiende que el mecanismo de infección no productiva finalmente son los que se relacionan principalmente con este evento de carcinogénesis. La integración, como le estaba mencionando entonces, permite que el material genético del virus se integre al material genético del hospedero, produciendo esta regulación clave que finalmente es la sobreproducción de las oncoproteínas E6 y E7. ¿Por qué es tan importante la integración? Porque la integración viral es un evento clave dentro del desarrollo neoplásico entonces, y se asume que más del 80% de los cánceres cervicuterinos son positivos para integración viral. El poco menos del 80% de los cánceres de cabeza y cuello son positivos para integración viral. Alrededor del 80% de los cánceres anogenitales son positivos para la integración viral. De esta manera, la integración de virus papiloma humano está asociada tanto a lesiones premalignas como lesiones de alto grado y posteriormente al desarrollo neoplásico o cáncer. La respuesta a la pregunta del evento molecular con respecto al desarrollo neoplásico y por qué virus papiloma humano se relaciona a la transformación maligna de la célula es por esto. E6 y E7 como oncoproteínas tienen un rol clave, si me voy directamente al desarrollo completo de esta imagen, tienen un rol clave en la alteración de los niveles de P53, por ende, si alteran P53, como no está P53, disminuye la apoptosis. Y por otra parte, si está E7 respectivamente expresándose, lo que hace es disminuir los niveles de la otra proteína importante, supresora de tumores, que es la proteína del retinoblastoma. La proteína del retinoblastoma básicamente se encarga de regular E2F. Si está E2F liberado, aumenta el ciclo celular. De este modo, virus papiloma humano lo que hace es regular la apoptosis y regular el ciclo celular. ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? Básicamente, E6, como oncoproteína viral, lo que hace es unirse a una ubiquitina 3 ligasa que se llama E6AP, y E6AP en su forma libre, E6AP es una proteína celular, ubiquitina 3 ligasa, marca para degradación a P53 y P53 posteriormente se degrada vía proteasoma, ¿ya? Y disminuyen los niveles inmediatamente en una célula que está expresando E6. Entonces E6 no tiene una función enzimática, no tiene una función como factor de transcripción, no tiene una función posttraduccional, más bien lo que hace es otorgarle la capacidad a través de la unión SIAP de poder reconocer a P53 para enviarlo a degradación.
Lo mismo ocurre con E7, pero con otra ubiquitina E3 ligasa que se llama CUL2. Esta ubiquitina E3 ligasa lo que hace es marcar para degradación a PRB, se degrada a PRB y por ende disminuye los niveles de PRB en la célula y por ende empieza a desregularse los niveles de E2F libre y E2F libre finalmente tiene su acción con la ciclina, con las quinasas dependientes de ciclina, que son efectores del ciclo celular. Por ende, esta es la forma molecularmente de entender a E6 y E7, principalmente. Sin embargo, un punto crucial, porque ustedes ya han escuchado de que existen líneas celulares y cultivos primarios. Dentro de todo, y también hemos hablado que existe la inmortalización celular. La inmortalización celular, mediada por virus papiloma humano, ocurre con este evento. E6 tiene la capacidad de desregular a un represor transcripcional de la subunidad catalítica del telomerasa. De este modo, como lo desregula este represor transcripcional de la subunidad catalítica de la telomerasa, cuando se regula positivamente la subunidad catalítica, lo que va a ocurrir es que hay un aumento en la producción de subunidad catalítica y por ende se alargan los telómeros y si se alargan los telómeros se produce inmortalización celular. Entonces, marcadores clave en un evento de infección transformante para virus papiloma humano está la subunidad catalítica de la telomerasa, disminución de P53, disminución de PRB, aumento de la liberación de 2F, entre otros. ¿Ya? Hay varios marcadores más que podría estar mencionando dentro de las vías de señalización alteradas. Pero esto es la pregunta para ustedes. Virus papiloma humano, yo les mencioné que existen los de alto riesgo oncogénico y los de bajo riesgo oncogénico. ¿Se imaginan ustedes por qué existen los dos? ¿Cuál será la gran diferencia entre los virus papiloma humanos de alto riesgo oncogénico y los virus papiloma humanos de bajo riesgo oncogénico? Piensen un poquito, a ver qué se les ocurre. Yo, Jackson. ¿se escucha? Sí. Sí. En el caso de bajo riesgo, ¿Oncogénico? pienso que no se oncogénico, es decir, que no produce, es decir, que no produce específicamente como tipo de cáncer. Sí, exactamente. Los de bajo riesgo no producen cáncer, producen lesiones tipo benignas, que son las condilomas, Las verrugas, las por verrugas, ejemplo. las verrugas. Sí. Y en el caso de los alto riesgo oncogénico como el 16, 18, lo Ajá. que se produce el cáncer del cuello uterino. Claro, la transformación maligna. Sí, Exacto. profe, tengo una duda. Ujú. En el caso, por ejemplo, el cáncer VPH, es como se produce, es como se transmite por relación sexual, ¿no? Sí, Sí. Entonces, ¿por qué se hace como cribado en los niños de 15 años? perfecto, buena pregunta. Gracias, Jackson. Pero ahí, la pregunta en cuestión es, virus papiloma humano se intenta atacar antes de la infección primaria, ¿ya? Se asume que los chicos de 15 a 14 años no han tenido su primera interacción sexual. Entonces, para evitar el desarrollo de lesiones asociadas por virus papiloma humano y que adquieran inmunidad propiamente tal, estas personas, estos chicos, se vacunan a esta edad. Otro punto en concreto que hemos visto como relevante dentro de la investigación, se ha visto que las vacunas generan mayor cantidad de respuesta inmunitaria antes de los 27 años. Posterior
a los 27 años se genera menos respuesta inmunitaria mediada por las VLP, que son, lo vamos a ver, vamos a ver un poquito de eso. Es por esto. Ahora la pregunta en cuestión que yo le realizaba, ¿por qué E6 y E7, o sea, por qué existen los de virus papiloma humano de bajo riesgo y los de alto riesgo? Básicamente, las grandes diferencias moleculares entre los de alto riesgo y bajo riesgo difieren en qué tan parecidos son los E6 y los E7. Principalmente los de bajo riesgo, lo que va a pasar es que E6 y E7 no tienen una buena capacidad para inducir degradación de P53 y PRB. Esa es la gran diferencia. Bajo riesgo tienen poco o nula capacidad de degradación de P53 y PRB. O sea, no pueden controlar a estos supresores de tumores. Por lo mismo, es lo crucial a entender. ¿Ya? Sigamos. Yéndonos a un evento molecular clave, ya les dije ahí un poquito de la historia de la integración, pero existen otros tipos de mecanismos por los cuales virus papiloma humano no requiere integración para poder transformar a la célula epitelial. Recuerden que les dije que el 80% de los cánceres aproximadamente requieren integración viral para que se desarrolle un cáncer. Pero existe el otro 20% donde no se requiere la integración viral para que se desarrolle un cáncer. Entonces, el evento crucial para poder entender esto es otro tipo de mecanismo de regulación del factor de transcripción viral que se llama E2. ¿Qué es lo que pasa con este otro mecanismo? Básicamente, yo les mencionaba que la región más importante de regulación de expresión génica que tiene el virus es la región llamada LCR. La región LCR tiene varios sitios de unión al factor de transcripción viral que se llama E2F para regular la expresión de 6 y 7. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se ha visto que componentes esenciales en interacción virus-hospedero estarían involucrados dentro de la metilación de los sitios de unión a E2F, a E2 en la región larga de control. Estas metilaciones, no sé si han escuchado alguna vez que el humo del cigarrillo es un carcinógeno, yo sé que sí. Ahora, uno de los eventos clave del humo del cigarrillo es silenciar regiones genéticas a través de metilación. La metilación como mecanismo de silenciamiento se le agregan grupos metilos al sitio de unión en el ADN y por ende, al existir esta modificación metilante, finalmente el sitio de unión es incapaz de reconocerse directamente con la proteína viral propiamente tal. Por ende, no se reconocen y por ende E2 no tiene la capacidad de reprimir transcripcionalmente a E6 y E7. Y lo que se produce finalmente es la sobreproducción de 6 y 7 porque el regulador maestro de 6 y 7 es incapaz de unirse a los sitios de regulación de la LCR. Esto es lo más complejo que les voy a mencionar con respecto a la biología molecular viral, ¿eh? No, esto es lo más alejado, ¿no? ¿Dudas con esto? ¿No? Profe, me queda la duda. Sí, Pablo. Entonces, la gracia es que este es el 20% en el que no se integra el ADN viral. Ujú. Pero se produce cáncer igualmente, solo que sin integrarse. Sin integrarse. No es necesario que Ah, se integre. Básicamente, ¿por qué? Porque se evita finalmente que E2F tenga la capacidad de unirse a estas regiones reguladoras que permitían que no se regulara positivamente 6 y 7. O sea, como no están estos sitios de unión activos, básicamente 2 no tiene la capacidad de reconocerlo y se desregula la producción de 6 y 7 de igual forma. ya, muchas gracias. ¿Verdad? Listo, sigamos entonces. Esa es la parte más molecular. Ahora, si lo llevamos a más eventos con respecto a las proteínas virales,
Recuerden que yo les mencionaba que existían los hallmarks del cáncer. Bueno, están los hallmarks del cáncer, pero de virus papiloma humano. Tiene la capacidad de regular varios procesos, ¿ya? Se los dejo como lectura. Y la pregunta en cuestión es, bueno, virus papiloma humano es un virus. Básicamente puede ser reconocido por el sistema inmunitario. Y es la forma como podemos atacarlo finalmente y cómo podemos resolver una infección. Más o menos se asume que resolver una infección por virus papiloma humano, para que lo tengan en consideración, demora alrededor de 2 años. 2 años es el tiempo para resolver esta infección. ¿Por qué le cuesta tanto al sistema inmune poder reconocer a este agente viral? Básicamente aquí está la respuesta. La respuesta está en la figura A, y lo que observamos es que, primero, virus papiloma humano ingresa ni siquiera por un daño producido por el virus, ingresa por lesiones ya previamente producidas, donde se encuentra principalmente virus papiloma humano en el epitelio. El epitelio, si bien tiene algunas células del sistema inmune, como las células presentadoras de antígenos, ¿ya? Las células presentadoras de antígenos requieren de un evento crucial, que es la activación principal de principalmente el complejo de inmunohistocompatibilidad de clase 1 o clase 2, y de esta forma se presentan los antígenos, y una vez que se presentan, las células presentadoras de antígenos van a acusar de cierto modo a este antígeno y se van a desarrollar anticuerpos propiamente tal, ¿ya? Hasta desarrollar inmunidad contra el virus. Sin embargo, si se dan cuenta, en el ciclo replicativo del virus, nunca el virus genera partículas virales en la lámina basal, donde está más cercano, digamos, al flujo sanguíneo. Por ende, virus papiloma humano no genera el concepto, que ya, no sé si lo manejan ya, que es la viremia. Yo sé que los clínicos quizás manejan un poco más. Javiera, ¿se acuerda de la viremia, no? ¿Eh? ¿Es la presencia de partículas en la sangre? ¿O no? Sí, Ah, ya. sí, exactamente. Para todos, entonces, la viremia es la presencia de partículas virales en la sangre, justamente para transportar y poder infectar otros tejidos más lejanos al lugar de la primoinfección. De esta forma, este virus nunca genera viremia. Posteriormente, si se dan cuenta, ¿cuándo el virus egresa de la célula? ¿Se acuerdan? Que lo mencioné recién hace poquito. ¿Cómo egresa de la célula? ¿Cómo sale de la célula propiamente tal? A ver, Martina, ¿te acuerdas? O Pablo, ya que ¿No dijo como por descamación? Creo que sí, ¿o no? egresa por descamación. No hay un daño citopático. No hay un efecto citopático propiamente tal. No genera inflamación y tiene una capacidad increíble de evadir el sistema inmune, porque tiene la capacidad de regular mecanismos de regulación antiviral, principalmente a través de la inhibición de una de las vías principales de regulación antiviral, que es la vía NF-κB. eh, Ayuda a que las células migren un poco menos, ¿ya? Y evaden principalmente a las respuestas inmunitarias celulares. Entonces, este virus básicamente es un maestro de la evasión del sistema inmune. Posteriormente, esto ayuda a que la infección pase a ser una infección persistente, transforma las células, ya lo hemos visto con SIE7. Posteriormente se genera el cáncer invasivo. Aquí igual lo que hace en el cáncer invasivo es tremendamente importante, porque igual sigue regulando el sistema inmunitario y ayuda finalmente a malignizar aún más a la célula. Entonces, un cáncer invasivo bastante agresivo. Eh, Dentro de lo que yo conversado, me encanta conversar con los clínicos cuando trabajo en algún virus, porque me dan un golpe de realidad cuando escucho el gran problema que es cáncer cervicuterino. El cáncer cervicuterino es uno de los cánceres más agresivos, más complejos al momento humanitario de la mujer que está afectada por el cáncer. Se debilita
básicamente no tan solo a nivel físico, sino que a nivel psíquico, ¿ya? Entonces es un gran problema que ustedes como futuros microbiólogos tienen que también hacer llegar y ver a la gente, sobre todo los que están ligados a la parte más clínica. De este modo, además, dentro de esto, hay que recordar de que el cuello uterino está propenso a estar en interacción no tan solo con virus, sino con algunas bacterias y por ende se generan bastantes disbiosis que están asociadas con la transformación maligna también. Entonces aumentan generalmente estas bacterias que son patógenas. Lo que se ha visto principalmente es que mujeres que están infectadas con virus papiloma humano terminan desarrollando principalmente vaginosis bacteriana, que también es un evento crucial dentro de la transformación maligna. La vacuna. La vacuna es una vacuna realizada con partículas como virus, ¿ya? Que son las virus-like particles. Las partículas como virus o VLP son una vacuna realizada a través de la tecnología del ADN recombinante y por ende es lo que a mí me interesa que ustedes se lleven y vamos a hacerlo en el práctico básicamente. Vamos a sintetizar principalmente los componentes para generar una vacuna contra virus papiloma humano, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eso en el práctico. Yo les voy a enseñar cómo se hacen los diseños de estos vectores. No sé, yo creo que Pablo quizás es el más cercano y, bueno, yo sé que Martina igual, que trabaja en mi laboratorio, están más relacionados con plásmidos. Pero Pablo, no sé si alguna vez plásmidos han trabajado. No, sé la teoría, no, pero nunca lo he hecho. Ya. Perfecto, genial. Soledad, José, yo creo que no. Javiera tampoco, Jackson menos. Así que la idea es que podamos entender, comprender cómo se hace, cómo se utilizan estos mecanismos de tecnología del ADN recombinante para poder no tan solo sintetizar la vacuna, sino que también para poder hacer investigación básica en virus. Entonces, vamos a tratar de hacer esto. Vamos a purificarlo de una bacteria. La vacuna se ha desarrollado en ambos sistemas, tanto bacteria o este gran mecanismo de replicación o producción de proteínas, que es la de Saccharomyces cerevisiae. Yo sé que ya lo han escuchado, por lo menos con Francisco. Han tenido clase con Francisco, ¿no es cierto? Sí. Con Saccharomyces cerevisiae principalmente lo que se hace es producir proteínas del virus. ¿Para qué? Para que una vez que están producidas las proteínas del virus, principalmente se van a producir los monómeros de L1, la proteína estructural clave dentro de la producción y la formación de la partícula viral. Se producen partículas L1. Luego de eso se empiezan a agregar por sí solas, se empiezan a unir sin necesidad de colocarles nada, porque tienen una gran afinidad entre ellas. Entonces, de esta manera, se generan los pentámeros y posteriormente, una vez que están las 5 proteínas monoméricas unidas, se empiezan a generar las BLPs, ¿ya? Esto es algo que también nosotros estamos explorando como una alternativa para poder hacer nanopartículas virales. A nosotros nos interesa bastante esta tecnología para poder utilizarla en tratamientos contra cáncer. Entonces, esta es una de las tecnologías que se está utilizando y básicamente todo comienza con una historia, principalmente en Chile, con la vacuna Gardasil, que es la primera vacuna que se fue utilizando acá en Chile, por lo menos, que es la Gardasil tetravalente. Si se dan cuenta, la Gardasil tetravalente, no sé si alguien se ha vacunado contra virus papiloma humano. Yo sé que por tiempos no han sido vacunados contra virus papiloma humano porque se comenzó el año 2014. No sé si en el año 2014 estarían vacunados contra virus papiloma humano o los vacunaron en el colegio. Entonces, la gran mayoría de nosotros, en lo particular, no está vacunado contra virus papiloma humano. Sin embargo, del año 2014-2015 están vacunadas las mujeres y posteriormente el año 2018 comenzó la vacunación contra hombres, para hombres, perdón. Después,
16 y 18, 6 y 11, si se dan cuenta, y volvemos a recopilar un poquito de la información que hemos visto, 16 y 18 son de alto riesgo oncogénico, 6 y 11 son los de bajo riesgo oncogénico. Ya los más prevalentes, sin embargo, pero dejaron muchos de los genotipos virales que son de alto riesgo fuera. Entonces, ¿qué es lo que se creó? La misma empresa, Gardasil nonavalente, la cual recubre en total 7 genotipos de alto riesgo y 2 de bajo riesgo. Entonces, con esto se vino a completar un poco más el esquema de vacunación. Sin embargo, Gardasil nonavalente está disponible en la farmacia, pero tiene un costo aproximadamente de 150.000 pesos. No deja de ser. Entonces, Gardasil nonavalente se está colocando desde el año 2024, tanto en esquema hombre y mujeres. Si entendemos entonces esto, la vacunación ha sido esencial. En Chile tiene un buen plan de vacunación. La vacuna se puede administrar en algunos vacunatorios privados. Sin embargo, estar vacunado no es señal de que no tienen que seguir realizándose los exámenes propiamente tal. De este modo, no sé si me falta Yanira. No sé, no sé si... ¿sí? Sí, profe, no se pudo conectar. Ah, ya. Había pensado que a lo mejor no le había pasado el link. Ya. Entonces, dentro de esto, es importante entender de que estar vacunado no significa no realizarse los exámenes ginecológicos. Entonces, ¿por qué? Porque el 25% de los cánceres ginecológicos no están relacionados con los genotipos 16 y 18 incluidos en la primera vacunación. Entonces, eh, es relevante seguir haciendo esta detección. Sin embargo, la detección y diagnóstico acá en Chile, bajo la guía clínica del año 2014, dice lo siguiente. El tamizaje principal, el evento crucial, es la citología en base líquida, que es el Papa Nicolau. Del Papa Nicolau se detectan las lesiones, ya sea ASCUS, lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado y el cáncer. Como posterior al diagnóstico, el tratamiento principal se puede hacer incluso con la misma colposcopía y posteriormente se vuelve a realizar el diagnóstico propiamente tal con el seguimiento que se tiene que hacer. Eso para cáncer de cuello uterino. Para cáncer de cabeza y cuello no hay detección, no hay una guía clínica para cáncer de cabeza y cuello, virus papiloma humano positivo, por ende algo tiene que cambiar también acá en Chile. ¿Qué es lo que se hace? Una vez que se detecta el cáncer de cabeza y cuello, recuerden que cáncer de cabeza y cuello es una de las principales patologías a la cual está relacionado el virus papiloma humano, es cáncer de orofaringe. La orofaringe está compuesta por base de la lengua, la base de la lengua, por amígdala palatina, son los principales sitios afectados por virus papiloma humano. De esta forma, cuando se detecta un tumor de cáncer de cabeza y cuello, lo que se hace es histología y se hace inmunohistoquímica contra un marcador de virus papiloma humano que es marcador P16. Sin embargo, marcador P16 no es una proteína viral, sino que es una proteína celular, que es un supresor de tumores alterado por virus papiloma humano. Si es virus papiloma humano positivo, se marca positivo para P16. Y P16, finalmente positivo, es un indicador de virus papiloma humano positivo, principalmente el más relacionado a cáncer de cabeza y cuello, es genotipo 16. Si es negativo, principalmente ya ahí pasa a ser caracterizado como cáncer de cabeza y cuello, virus papiloma humano negativo directamente. Claramente hay una ventaja de poder detectar a tiempo la detección precoz finalmente, da un tratamiento oportuno y las desventajas principales de lo que es citología en base líquida o Papa Nicolau, que tiene mucha variabilidad intraobservador, la toma de muestras es traumática y hay poca accesibilidad como lo que debería haber propiamente tal. Esto es lo que se ve, si le llevamos un impacto ya más celular, el orden de las células se empieza a perder. El orden de las células
está en esta imagen, donde tenemos un epitelio normal, básicamente con su estratos bien definidos, posteriormente en la lesión de intraepitelial. Jackson, sí, por favor. Si no los veo, me corrigen, me hablan. Sí, profe, Sí. por ejemplo, en el caso de cáncer cabeza y cuello, ¿Ya? ¿cómo la vía de transmisión, cómo se transmite, por favor? La vía de señalización de P16. Sí, ¿cómo? Sí, para dar el cáncer del cuello, Lo cabeza y explico, cuello. lo explico en una de las diapos más adelante. Ya pensé que ahí es una buena pregunta. Lo voy a explicar ahí en como 4 diapos más, creo que viene. ¿Ya? A ver, si no me equivoco, sí. Pero viene, es importante. Dentro de los cambios morfológicos que ocurren en estas células, ustedes podrán decir, no sé, Soledad, yo sé que han tenido histología, de repente Jackson también histología, Javiera también histología, ¿no es cierto? ¿No? Más o menos, sí, ya. Hace Eh, mucho tiempo. sí, y José también histología, ¿recuerdan un poco? José no, está out. Sí, sí recuerdo un poco, tengo que acordarme de ciertas Ya. específicas, no me acuerdo de todo el cuerpo, pero sí de ciertas partes específicas. Ya, perfecto. Pablo, ¿no sé si histología en biotecnología? No, yo no. Sí, no, sí, nosotros, yo no tuve tampoco histología, así que sufrí del mismo pesar. A mí me encanta la histología en general. Miren, si se dan cuenta, histológicamente lo que observamos principalmente es la capa del estrato de la lámina basal, pues, aquí en este punto. Este es un tejido de cuello uterino normal, digamos. Y lo que estamos viendo acá es un tejido epitelial escamoso, donde observamos que hay una diferenciación del epitelio propiamente tal hasta llegar hasta el punto de la queratinización. ¿Ya? Esto es un epitelio sano. En el epitelio sano, cuando se recolectan los Papa Nicolaos, no se ven los epitelios completos. Básicamente lo que se ve son estos, lo que está en A. Se ven las células, si uno lo lleva al microscopio, básicamente se ven las células, se hace una tinción, esta tinción con algún tinte negativo, finalmente se tiñen los núcleos, como lo ven acá, los núcleos muy pequeñitos, esto es lo normal de una célula en estado normal, pero lo que pasa en una lesión intraepitelial de bajo grado, empiezan a aparecer cosas raras con respecto a los núcleos. Sobre todo se empiezan a hacer un poquito más grandes, ¿no es cierto? Y empieza a aparecer este evento que se llama hipercromasia, que es un marcado, un núcleo mucho más marcado en comparación a lo que estábamos viendo anteriormente. También aparece un evento crucial dentro de lo que es una infección productiva por virus papiloma humano en una lesión intraepitelial de un grado intermedio o alto. También aparecen algunos de estos llamados coilocitos, ¿ya? Que son estos eventos con hipercromasia, núcleo agrandado, que parecen como unos ojitos de búho, ¿ya? Eso es otro de los eventos dentro de la histología. Y posteriormente, lo que va a ocurrir es que, miren, se dan cuenta, este es un claro evento donde hay transformación de la lesión. Miren, esto, acá ustedes ven que en los núcleos de la lámina basal están enriquecidos en material genético porque están con mayor tensión, pero si se dan cuenta, todos estos núcleos están muy similares a lo de la lámina basal, tienen mucho material genético, núcleo agrandado y básicamente esto es una lesión proliferativa ya transformada prácticamente. Entonces, luego lo vemos en el punto ya más avanzado, donde tenemos una lesión muy proliferativa y esto ya es muy cercano a lo que es ya un carcinoma intraepitelial. Entonces, lo que se ven finalmente cuando está ya en ese estado son algo por el estilo en la citología en base líquida. Cuando hablamos de citología en base líquida, lo primero que se viene a la mente es, bueno, ¿estamos atrasados? ¿Estamos bien?
dentro de lo que es detección de virus papiloma humano, y ahí entra el tema de virus papiloma humano. Si bien es el precursor de la lesión, hay que entender de que entonces tendríamos que no detectar la lesión, tendríamos que detectar al virus propiamente tal. Entonces, el virus es lo que debería existir como un cambio dentro de la guía clínica para detectar propiamente tal el virus primero y posteriormente la lesión propiamente tal. Este es un cambio que ya se ha hecho, por ejemplo, en Perú. En Perú ya se diagnostica principalmente la positividad para virus papiloma humano y posteriormente se evalúa qué tal está el- la histología, qué tal está las células propiamente tal. Entonces, eh, ¿por qué es tan importante detectar a virus papiloma humano? Porque miren, el 6,7% de las mujeres con PAP normal o negativo muchas veces están infectadas igual con virus papiloma humano de alto riesgo, que son genotipos 16 y 18. Y de estas mujeres, el 10% pueden desarrollar una lesión intraepitelial de alto grado solo al cabo de 15 meses. ¿Cada cuánto tiempo se está realizando la citología en base líquida o PAP? Si sale normal, cada 3 años. A pesar de que se ha sugerido que se haga cada un año, que es uno de los eventos, pero si se hace cada un año, las capacidades de ocupación clínica no dan. No dan estas capacidades para poder detectar virus papiloma humano. Entonces, se está haciendo cada 3 años. Sin embargo, el PAP negativo no significa que sean virus papiloma humano negativos. La toma de muestras ocurre de esta forma. Hay que entender dónde ocurre la infección de virus papiloma humano. Para entender dónde ocurre la infección de virus papiloma humano, nosotros podemos observar acá el cuello uterino. El cuello uterino es esta parte, digamos, dentro del cuello uterino vamos a tener una región que se llama región metaplásica, que es la unión entre dos tipos de tejido epitelial, uno columnar y otro escamoso. De esta forma, en esta región, en el sitio metaplásico, a este sitio metaplásico le llamamos también una de transformación, reconocido por ser uno de los puntos donde virus papiloma humano finalmente infecta a el epitelio. De esta forma, en esta zona de unión entre el epitelio columnar y el epitelio escamoso, ocurren debilitamientos en cuanto a la diferenciación y por ende es mucho más propenso a que el virus papiloma humano ingrese a las células de la lámina basal, ¿ya? Y de esta forma, para rescatar la muestra, entonces, para detectar virus papiloma humano, debería ocurrir a través de la toma de muestra, que es con una citología en base líquida, como la que se ve en la espátula que está acá, que permite recolectar el material, o con un CytoBrach, que también permitiría recolectar el material suficiente para detectar virus papiloma humano. ¿Cómo se detecta virus papiloma humano? Tenemos varios métodos de detección, ¿ya? Aquí nos vamos a todo el evento y aquí voy a explicar un poco, Jackson, después lo de P16, por qué se detecta P16. Dentro de los eventos de detección de virus papiloma humano, nosotros podemos detectar DNA, podemos detectar la integración viral, podemos detectar transcritos virales, podemos detectar oncoproteínas, podemos detectar supresores de tumores que son alterados, y ahí viene P16 importante, y algunas otras señalizaciones alteradas dentro de la señalización. Y ojo con esto, uno de los puntos importantes, aquí vemos algunos coilocitos, núcleos agrandados, lesión productiva de virus papiloma humano, ¿ya? Veamos acá, esto es lo más convencional, esto es lo que se usó hace algunos años atrás, principalmente para detectar virus papiloma humano. Se utilizaban principalmente PCR convencionales, lo que ustedes ya han visto con, por ejemplo, bacteriología, sé que hicieron algunas PCR el otro día. Y dentro de las PCR, lo que se hacía anteriormente era detectar una región génica del virus papiloma humano, que es la región L1, una región bastante conservada entre los virus papiloma humanos,
y por ende detectaba varios genotipos virales solamente con un set de partidores que se llamaban los más convencionales GP5, GP6. Se detectaba entonces por electroforesis, se veía la banda, si estaba la banda positiva, se detectaba y se decía que era un positivo para virus papillomavirus. Este es sencillito de entender, muy fácil. En el caso de P16, y aquí viene la pregunta de Jackson, P16 es un marcador que se le llama marcador subrogado de virus papiloma humano. Es un marcador alterado por la presencia de virus papiloma humano. Cuando hablamos de este marcador, principalmente se altera. ¿Por qué? Porque E7, que es lo que hacía, desregulaba los niveles de PRB. Cuando se desregulaban los niveles de PRB, aumentaban los niveles de E2F libre. Y E2F tiene la capacidad de regular no tan solo a marcadores clásicos del ciclo celular, como la ciclina y las quinasas dependientes de ciclina, sino que más bien lo que hace es regular también a algo que regule a este evento del ciclo celular, que es un inhibidor del ciclo celular que se llama P16. Sin embargo, esta retroalimentación no es efectiva para detener finalmente el ciclo celular. Sin embargo, este marcador queda regulado, P16, al estar presente virus papiloma humano y estar expresando E7 principalmente. Miren, este es un resultado, si lo llevamos a nivel tejido, de virus papiloma humano positivo. Voy a darle un poquito de zoom para que lo podamos ver. ¿Se da zoom, no es cierto, desde la presentación de usted? Ya, perfecto. Miren, aquí tenemos una hibridación in situ, una hibridación in situ de transcritos y una inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica tiñe proteína, la hibridación in situ de RNA tiñe transcritos y la hibridación in situ de DNA tiñe finalmente material genético del virus papiloma humano. En azul está la tinción positiva, acá está en café y acá en café también. ¿Logran ver algunas células que están marcaditas entonces con azul acá o con un morado intenso, digamos? Ya, esas son tinciones positivas para virus papiloma humano. Posteriormente en café vemos que hay tinción para virus papiloma humano y P16 está claramente positivo. Vamos con otra imagen. Miren, algunas veces no se detecta el genoma, sin embargo, se detectan los transcritos y hay un P16 positivo. ¿Qué dirían ustedes de esta imagen si a ustedes les tocara diagnosticar, por ejemplo, virus papiloma humano, si se fueran a trabajar en la clínica? Esto sirve para cualquier virus en realidad, pero vamos a irnos directamente con virus papiloma humano. Si está hibridación in situ positiva, DNA, hibridación in situ de RNA positiva y P16 positivo, ¿qué dirían ustedes? ¿Positivo para virus papiloma humano, no? Dedito para arriba, Sí, dedito para abajo. sí, ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? estoy de acuerdo. ¿Estarían todos de acuerdo? Pablo, ¿qué diría? En mi conocimiento diría que sí. Totalmente, ¿no es cierto? Soledad, ¿qué diría? Soledad no tiene el audio, creo. Bueno, en el conocimiento entonces de todo, justamente esto es un positivo, básicamente. ¿Qué dirían ustedes si no sale DNA positivo y sale transcrito RNA positivo? Este es un virus DNA, recuerden. Y un P16 positivo, ¿qué dirían? ¿Dirían que es positivo o negativo para virus papiloma humano? Yo diría positivo. Bien, sí, exactamente. Este es un positivo también, perfecto, hay deditos para arriba ahí. Es un positivo para virus papiloma humano, justamente. Es un positivo, a pesar de que no está el marcaje contra DNA. Pero aquí viene el problema, y este es uno de los problemas más clásicos de lo que ocurre en orofaringe. DNA negativo, transcritos negativos, P16 positivo. ¿Qué dirían de esto? ¿Es un virus papiloma humano positivo o es un virus papiloma humano negativo? Negativo, ¿Por qué, Jackson? A ver. porque los materiales genéticos son negativos.
es un virus papiloma humano negativo, a pesar de que el marcador P16 esté alterado. Y este es un clásico error que pasa con los orofaringes. No todos los orofaringes positivos son P16, o sea, son virus papiloma humano positivos. No todos los P16 positivos son virus papiloma humano. ¿Por qué? Porque básicamente P16 responde a PRB, no directamente a 7. Responde a PRB y si está mutado PRB, de igual forma se va a regular P16. Entonces, básicamente ese es uno de los problemas de P16. Y por lo mismo, la importancia del diagnóstico de virus papiloma humano viene a romper las barreras de acceso. Hoy día en Chile tenemos una gran barrera de acceso para detección de virus papiloma humano, sobre todo en los pacientes que a nosotros, como profesionales, futuros magísteres, futuros posgrados, finalmente nos tiene que interesar. Tenemos que acercarnos a las personas. De esta forma, las barreras de acceso se rompen con innovaciones, por ejemplo, con lo que es autotoma vaginal, que ha sido una práctica que ya se utiliza en otros países y que permitirían alcanzar la cobertura fijada por la OMS de que el 70%. En la región de los ríos tenemos un alcance para detección de virus papiloma humano en la población de los ríos, de la región de los ríos, mujeres, teníamos del 10%. Y ahora, con las precariedades que tenemos con respecto a la salud, va a disminuir al 6%. O sea, ni siquiera avanzamos, retrocedimos, ni siquiera nos mantuvimos, retrocedimos respecto a la detección de virus papiloma humano. Entonces, hay que innovar en el diagnóstico de virus papiloma humano también para poder disminuir los gastos públicos, cambiar la tradicional, el PAP, por biología molecular para detectar los virus papiloma humanos de alto riesgo oncogénico y finalmente con esto permitir que tengamos éxito en una red de salud, principalmente en una red de salud primaria, porque ¿dónde están principalmente los diagnósticos o las zonas de diagnóstico o los laboratorios de diagnóstico de virus papiloma humano? Están en los hospitales de alta complejidad. Ya, por ejemplo, nosotros en nuestra región tenemos uno solo, el hospital de alta complejidad es el Hospital Base de Valdivia. Entonces, nuestra región es importante porque básicamente un diagnóstico de virus papiloma humano está tomando el tiempo alrededor de un mes en tener un diagnóstico de virus papiloma humano. Entonces, lo que dice la OMS es que tiene que haber detección de los agentes virales, pero según criterios de la OMS. El ensayo de diagnóstico para cualquier patógeno tiene que ser barato, preciso, proporcionar resultados rápidos, ser aplicable para la práctica clínica inmediata y requerir poco o ningún equipamiento o asistencia técnica. Entonces, se necesitan otros métodos para poder detectar todo tipo de virus y en especial este virus que es el virus papiloma humano. Lo que existe hoy día en los hospitales de alta complejidad es este tipo de kit. Son kits altamente complejos, caros, requieren un equipamiento especializado, se los tratan de vender al hospital por todas partes, ¿ya? Esto de nuevo he hablado nuevamente con los patólogos del hospital. De todas formas, quieren meterle equipamiento para poder venderle los reactivos propios de ellos y que tienen un costo bastante alto por cada una de las reacciones, que supera los 50.000 pesos. De esta forma, lo que hemos trabajado nosotros en el laboratorio, y aquí llegamos recién a lo que hemos hecho, o el impacto que tratamos de producir, es amplificación isotérmica mediada por bucle. Esto es una técnica como un PCR, pero es un PCR que en este caso es isotérmico a una sola temperatura. Recuerden que los PCR requieren de 3 temperaturas, de naturalización inicial, de naturalización, perdón, hibridación y elongación, 3 temperaturas diferentes muchas veces, pero en este caso la amplificación isotérmica requiere de una sola temperatura. De una sola temperatura, y esta amplificación isotérmica se llama mediada por bucle justamente porque funciona así. Les recomiendo un video
¿ya? Para que vean esto y lo comentamos en alguna parte, quizás en el laboratorio, para poder ver cómo funciona, ¿ya? No les quiero explicar mucho, a grosso modo, el funcionamiento más molecular, pero denle un vistazo para que lo vean, lo entiendan. Entonces funciona a 65 grados Celsius. El tiempo para obtener un resultado es súper corto, el de nosotros funciona a 15 minutos, por ejemplo. Tenemos un prototipo que hemos diseñado para virus papiloma humano, se detecta virus papiloma humano en 15 minutos, pero puede tomar entre 20 y 30 minutos. A diferencia de lo que es PCR, emplea más cebadores. Ustedes ya han utilizado PCR, así que saben que se utilizan 2 cebadores para poder amplificar algo. En este caso se utilizan 4 a 6 cebadores y por lo tanto lo hace un poquito más específico y se ve así. Si uno lo ve en fluorescencia, esta es la forma de verlo, ¿ya? Se ve de diferencia clara, una amplificación se ve con mayor fluorescencia, pero también se puede ver por colorimetría, cambio de color, turbidez y la fluorescencia como lo estamos viendo ahí. Las fases del LAM. Tenemos fases cíclicas, fases no cíclicas y finalmente esto le dan especificidad. Me voy a detener solamente para que lo logren entender un poquito en esta clase. Lo que se hace es esto. Los primers no reconocen solamente 2 regiones específicas, sino que reconocen varias regiones. Las regiones van a ser catalogadas como una región forward 3, región forward 2, región forward 1, sin saber mucha biología molecular, solamente entendiendo que estamos en diferentes regiones. Región forward 3, forward 2, forward 1 y la región reverse o backward 1, 2, 3. Se utilizan diferentes partidores, entre 4 a 6 partidores. Los partidores se van a unir, van a permitir finalmente el funcionamiento de la enzima. La enzima funciona al igual que una enzima convencional de PCR, sin embargo, en el sentido de que se van a unir un extremo 3OH libre y finalmente van a permitir generar la amplificación y lo que se van a generar son estos. Yo les quería mostrar el video, pero para evitar algún problema técnico no se los voy a mostrar, así que les recomiendo que lo vean directamente. Entonces, es una técnica bastante específica, es bastante rápida y sensible. Entonces, ahí está el video, se los dejo en la clase para que le den un vistazo. Y en lo que hemos trabajado nosotros trabajamos en un prototipo de detección de virus papiloma humano de alto riesgo oncogénico para regiones geográficas con poco equipamiento o nulo equipamiento de biología molecular. Entonces, hemos hecho lo siguiente. ¿Se acuerdan que ustedes estaban viendo fluorescencia anteriormente? Bueno, aquí la fluorescencia se lleva a blanco y negro. Mientras más negro, más fluorescencia. Y por ende, lo que hemos hecho es a través de un ensayo con tubitos, solamente con los tubos de PCR que ustedes han visto, estos tubos pequeñitos, y lo que se hace es ver, primero, material genético humano está presente, bueno, y aquí utilizamos DNA de cultivos, células en particular, que son virus papiloma humano positivos, por ejemplo, HeLa, Casqui, virus papiloma humano positivo, o negativo, que son las SW480 o U87, que son células negativas para virus papiloma humano. Sin embargo, para detectar DNA, pues nosotros ya tenemos un control interno. Como ven acá, el control interno marca para todo. ¿Por qué? Porque lo que detecta el control interno es DNA humano. ¿Se detecta DNA humano? Sí, en todas las líneas celulares, HeLa, Casqui, SW480 y U87. ¿Ya? Posteriormente tenemos un prototipo para evaluar positividad para virus papiloma humano genotipo 16. Justamente las Casqui son genotipo 16. Y ahí observamos que donde hay fluorescencia positiva es solamente en esta línea celular. Posteriormente, HeLa son HPV-18, lo probamos para especificidad HPV-18 y también observamos que hay positividad específica para virus papiloma humano 18. Posteriormente lo probamos para virus papiloma humano 31, también de alto riesgo, y observamos también positividad para esto nomás. Entonces este prototipo es bastante específico. Le pusimos Austral BPH LAM y es muy sensible igual. Es un prototipo que es funcional, es sensible y muy bien comparable a lo que es un PCR convencional, por ejemplo. Entonces funciona tan bien
incluso mejor que un PCR convencional. Entonces, un prototipo funcional que estamos utilizando y tratamos de poder desarrollarlo, poder seguir mejorando esta tecnología. Lo otro que hemos hecho, que es interesante, es poder detectar transcrito de E2. Recuerden que la integración es un fenómeno clave dentro de la carcinogénesis. Entonces nosotros no lo queremos llevar a un punto de que digamos positivo o negativo para virus papiloma humano, sino lo que queremos hacer es entender si esta infección por virus papiloma humano se va finalmente o va a conllevar a que se desarrolle un cáncer propiamente tal. Entonces nosotros colocamos este marcador de integración para poder evaluar si realmente esta persona va a estar siendo afectada después por una posible lesión maligna atribuible a virus papiloma humano. Entonces eso es lo que hacemos con esto, lo detectamos y también es funcional para lo que estamos haciendo. Si bien eso es lo que estamos haciendo en el lab, hay otros. Siempre hay un chino que nos gana en todo. Siempre hay un chino que está trabajando en algo mucho más avanzado que nosotros. Y básicamente, este es el ejemplo concreto. Esto es una genialidad de los chinos, encuentro yo. Que es un test de flujo lateral, un test de flujo inmunocromatográfico como el que se detecta para embarazo o por el test de antígeno de COVID. Ya, esto es lo mismo, pero lo que hicieron ellos fue llevarlo a un punto donde se utiliza una tecnología girante con diferentes buffers que finalmente producen la extracción del material genético, se genera el LAM y se produce finalmente el lateral flow de virus papiloma humano y si tiene los tres banditas es un positivo, alto riesgo de virus papiloma humano. Si tiene dos banditas es solamente un bajo riesgo y si tiene una sola es un inválido, ¿ya? Entonces, estos gallos son súper crack, igual, para poder hacer toda esta investigación. Aquí les dejo un parte de la investigación, donde si a alguien le interesa, ahí le damos una vuelta con respecto a cómo se hacen estos test de flujo lateral, que yo lo veo más para Pablo. Sí, me dio la duda. La gran como ventaja de este que hicieron los chinos es que detecta si es bajo riesgo o alto riesgo, Mm, mm. comparado a la que hace usted, o que... Sí. La gran ventaja de estos chinos es primero que lo hicieron a una lectura mejorada, algo que siempre le gusta a los clínicos, que es una lectura de positivo o negativo. Entonces uno cuando empieza a ver esto, por ejemplo, si Pablo, si empieza uno a ver estos resultados, uno dice, ¿y por qué no este no podría ser un positivo? Si tiene un poquito de negro, si tiene un poquito de fluorescencia. Entonces, Ujú. la que les gusta a los clínicos es decir, ¿es un positivo o un negativo? O sea, ahí me gustaría explicarle con mayores detalles esto, pero eh, no sé es que estamos como en el tiempo, entonces quizá, si me dicen que sí, yo le doy, ¿ya? Si le explico cómo funciona el test de flujo lateral, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, pero si da el tiempo. ¿Todos están con tiempo de los que están acá? ¿Sí? Sí, sí. Ya, Sí, genial. Súper. Perfecto, gracias. Gracias, Soledad. A mí me interesa esto sobre todo porque a Soledad, yo sé que Soledad tiene su propio emprendimiento y yo sé que esta tecnología quizás le va a interesar para que pueda implementarla como biología molecular dentro de... Porque esto no funciona tan solo para virus papiloma humano, esto funciona para un montón de cosas. Entonces, se podría hacer biología molecular fácil sin tener el equipamiento especializado con esta tecnología. Entonces, lo que hicieron estos chinos es genial porque, por una forma, ellos lo que hicieron fue detectar cuantitativamente transcritos de 6E7. Recuerden que 6E7 eran las oncoproteínas virales. Entonces, hicieron detección de transcritos de 6E7 para genotipo 16 y 18. Y lo que hicieron es una genialidad porque los partidores, cuando uno diseña todos estos cebadores, todas estas cosas, uno puede acoplarle un montón de cosas. Entonces, empezaron con enseñar
en este paper cómo se detecta un positivo, un virus papiloma positivo, y tenemos diferentes banditas, ¿ya? Lo primero que tienen es que usan oro coloidal. ¿Han escuchado el oro coloidal alguna vez, no? Oro coloidal, ¿no? Yo Ya, no. ya. El Yo oro, tampoco, profe. ya, perfecto. El oro coloidal, pero ¿han visto estos test de antígeno? ¿Han utilizado alguna vez algún test de antígeno de COVID, por ejemplo, que es el más convencional? Sí, eso sí. Ya, perfecto. Utilicen la misma estrategia. El oro coloidal es esto que están viendo que marca la colorimetría, finalmente, permite el marcaje de las bandas. Entonces, cuando ven estas tres banditas, lo que se sabe es que es un positivo. ¿Por qué? Porque tiene un oro coloidal funcional positivo, tiene un control interno positivo y tienen finalmente una banda que marca positividad para virus papiloma humano, especialmente transcrito. Entonces, la gran estrategia de estos gallos fue poder marcar esto para que llegue al test de flujo lateral y hacerlo con transcrito de 6 y 7. Entonces, la salida, si lo vemos en la salida lógica de la operatividad de este resultado, es esto. Primero hicieron eh, una detección de un transcrito interno de la célula, un transcrito que sí o sí tiene que estar en la célula, que es el control interno, ¿ya? Que es gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa, algo muy común para los bioquímicos quizás, pero es un marcador que sí o sí tiene que estar presente en la célula. Entonces, si no está esto, no hay material genético. Entonces se declara como un inválido. Es un test de flujo lateral inválido. Si no está gliceraldehído 3-fosfato. Si está positivo para gliceraldehído 3-fosfato, se puede proseguir para ver si es un positivo o negativo para virus papiloma humano. Entonces juntaron un montón de partidores para poder evaluar el transcrito de 6, para evaluar el transcrito de 7, de 16 y lo mismo para el genotipo de 18. De esta manera, si era un positivo para cualquiera de estos, se marca la banda que está acá. ¿Cómo hacen esto? Esta es la estrategia, es genial, a mí me encanta esta estrategia considerándolo que lo que tienen es que hacer esto. Tienen que tener un oro coloidal, claramente, marcado con streptovirina, que tiene afinidad por biotina. Entonces, sí o sí, el oro coloidal se va a marcar con la streptovirina biotina. Entonces, este oro coloidal se une a los productos de amplificación de LAM, principalmente porque los partidores que utilizan acá son partidores modificados y tienen biotina en sí cuando están siendo funcionales, cuando ya se está amplificando el material genético. Entonces, es genial porque estos marcadores finalmente van a tener biotina, estas amplificaciones, y si tienen biotina, básicamente van a permitir unirse al oro coloidal. Entonces, esta amplificación va a estar unida al oro coloidal. Si tenemos gliceraldehído unido a oro coloidal, porque está unido a streptodina biotina, esto hicieron los chinos en la genialidad. Hicieron un anticuerpo, o sea, tienen un anticuerpo anclado al test de flujo lateral, que es un antifluoróforo, un fluoróforo que se utiliza para generar sondas de qPCR. Las sondas de qPCR permiten finalmente poder unirlas y que florezcan básicamente cuando están siendo excitadas por algún láser o con luz ultravioleta. Por ejemplo, este partidor está con una sonda de FAM. Entonces, esta pequeñita cosita que se ve acá es un FAM y el FAM se une por unión antígeno-anticuerpo al anticuerpo anti-FAM que está acá. Entonces se va a unir aquí, lo vemos claramente unido, y está marcado con el oro coloidal unido a la streptovidina y la biotina que tiene la amplificación. Lo mismo para virus papiloma humano, y si es que está el oro coloidal, si sobra oro coloidal, ahí se va a unir sí o sí a la streptovidina que está en la última línea que vemos acá. Entonces, estaría la línea del oro coloidal, la línea del control interno y la línea de virus papiloma humano. No es tan fácil entenderlo, pero básicamente
se requiere harta biología molecular, sobre todo para el diseño de los partidores. El diseño de los partidores que tienen que estar acoplados con algunos antígenos específicos para poder utilizarlo. A mí me encanta, yo espero ganarme un proyecto donde estoy haciendo algo similar, pero con otro contexto. Y lo genial de estos chinos es que, claro, lo probaron en clínica y finalmente es altamente predictivo a lo que es un verdadero positivo para virus papiloma humano. Entonces, es genial. Es una genialidad de los chinos. Entonces, de lo último que les voy a hablar es que además de hacer estudios en la parte ya más diagnóstica, a mí me interesa harto lo que es interacciones, porque lo vimos con poliomavirus JC, pero también con virus papiloma humano se trabajé harto cuando estaba en el posgrado. Entonces, las interacciones que vimos con virus papiloma humano se relacionaban principalmente a esto, interacciones entre virus papiloma humano y humo de cigarrillo. Y lo que nos dimos cuenta en las investigaciones es que básicamente había mucho que abordar con respecto a la interacción virus papiloma humano. Humo de cigarrillo principalmente porque el humo del cigarrillo lo que nos dimos cuenta era que potencia la actividad oncogénica de virus papiloma humano. Por ende, una persona virus papiloma humano positiva, fumador positivo, tiene muchas más probabilidades de desarrollar un cáncer atribuible a virus papiloma humano. Entonces lo vimos por diferentes métodos. Lo vimos porque colaboraba en el daño genético, lo vimos porque colaboraba con algunas vías de señalización y lo vimos porque colaboraba tanto con las proteínas para generar inestabilidad genómica. Entonces, era bastante interesante lo que ocurría con este virus. Bueno, eso es la clase. La voy a subir ahora inmediatamente para que le dé una vuelta. Y es un virus interesante, virus papiloma humano, relevante en el contexto clínico. Así que cualquier cosa me están consultando. ¿Ya? Vale, profe, gracias. ¿Qué decidieron para el día viernes al final? ¿Desayuno? Sí, habíamos Sí, dicho que era más desayuno. fácil para todos. Ya, listo. Entonces ahí vamos a empezar el día viernes con una pequeña clase, muy pequeña, introductoria para poder entender el desarrollo de la tecnología del ADN recombinante con los plasmidios. Y desde ahí nos vamos a ir al laboratorio y vamos a ir a purificar unos plasmidios que tenemos, que vamos a dejar creciendo, yo creo, mañana en el lab. Posterior a eso, como toma dos partes, porque una parte es más bioinformática, la pregunta en cuestión es, ¿tienen todos computador para llevar el día viernes en la mañana? Ujú. Sí. Ya, listo. Entonces, para poder utilizar el computador, les ruego por favor vayan con su computador para la parte bioinformática, que la vamos a hacer en estilo desayuno, y posteriormente nos vamos al lab y hacemos la parte más básica. ¿Ya? Bueno, profe. Ya. Profe, ¿es a las 9:30 o a las 9? Vamos a empezar a las 9 porque José me había mencionado que tenía que salir un poquito antes, así que posiblemente terminemos como a las 11:30, 12. ¿Ya? Ya. Oye, Vale. aquí se siente el viento ultra Está fuerte fuerte, el no sé viento. si... Sí, está fuerte. Ya, cuídense. Nos vemos, chao. Chao, Chao, profe, chao. muchas gracias. Chao, Chao, chao. profe, gracias, nos vemos. Chao, chao.